Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión, la entrevista de hoy va a relacionar dos variables fundamentales, crecimiento económico por un lado y educación por el otro, a través de un docente universitario que está llevando adelante su tesis doctoral y se ha focalizado en estas variables para llegar a su hipótesis correspondiente. Pero antes vamos a hablar un poco de cómo ha venido la realidad económica en los últimos 7 días, teniendo en cuenta algunas variables como se han ido moviendo, algunas visitas que hemos tenido, elecciones presidenciales en el medio, mucha volatilidad a nivel internacional en los mercados financieros. Ha habido un poco de todo, por cierto. En la Argentina las cosas, gracias a Dios, económicamente hablando, han estado un poco más calmas. ¿Y esto por qué? Porque hemos tenido nuestra variable que venía todas las semanas rompiendo récord, como es el caso del dólar, relativamente tranquila y mucho más allá que tranquila. Es decir, han estado bajando y a muchos los ha sorprendido. Es decir, me refiero a los dólares informales, marginales o blue. El dólar oficial ha seguido subiendo. De hecho, el dólar oficial, el dólar solidario, turista o como se le llame, está cerca de los 140 pesos. Contado con liquidación, dólar MEP o dólar bolsa, cerca de los 150, y el dólar blue, que hace varios días atrás había rozado los 200 pesos, llegó a los 198 y parecía que seguía y seguía, se estancó y de golpe empezó a bajar. Hoy sorprende porque está muy cerca de los 150 pesos. Pesos más, pesos menos, está rondando los 150 pesos. Pareciera ser que hoy no encuentra piso y hace días atrás no encontraba techo. Tiene varias explicaciones y lo hemos venido analizando en este programa. Primero y principal, el gobierno dio un giro importante en su manejo de política económica. Entendió que el problema no era por ahí seguir con cepos, seguir con restricciones, seguir con algunos cuellos de botella en algunos sectores fundamentales, sino que debía generar nuevamente ese impacto de confianza en el mercado, más allá de que no hubiera un plan económico. Pero, por cierto, aparecieron licitaciones de bonos, dólar link, por ejemplo, que ajustan por devaluación. Eso atrajo mucho a los ahorristas y a algunos inversores. Bonos que ajustan por ser, es decir, que ajustan por inflación. Entonces, desde ese punto de vista, empezó a descomprimir el mercado marginal. Por otro lado, aparecieron, como dijimos en programas pasados, también algunas manos amigas que siempre aparecen en el mercado del marginal para intentar de alguna manera descomprimir. Y tenía que ver esa evolución del dólar blue con el miedo, el temor, la incertidumbre que había en la economía y el manejo de política económica. Después también el ministro Guzmán no va a pedir adelantos transitorios del Banco Central de la República Argentina, por lo menos hasta principios del año que viene. Eso muestra cierta prudencia fiscal y también genera cierta confianza. Además, llegó, una misión del Fondo Monetario Internacional, ahora una misión técnica, para sentarse con el Ministerio de Economía, con el Gabinete Económico y con el Banco Central y analizar los números puntuales de cuál es la situación fiscal, monetaria, cambiaria de la Argentina. Además, analizar el presupuesto. ¿Para qué? Para ver de qué manera se refinancia esa deuda que tiene nuestro país con el FMI, esos 57.000 millones que solicitamos en el 2018, solamente llegaron 44.000. Argentina no siguió solicitando los fondos que quedaban y estaban autorizados porque ya sabía que no iba a poder devolverlos. Ahora la misión de nuestro país, la misión de Guzmán básicamente, es llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario y desde este punto de vista que los vencimientos se pospongan en el tiempo, que nos den esta posibilidad. Se le llama técnicamente plan de facilidades extendidas, es decir, que le den la posibilidad al país, presentando un programa económico, de que va a hacer todo lo suficiente para ajustar la economía, es decir, para acomodar la economía fiscal, monetaria y cambiaria, y en base a esto poder lograr este financiamiento que logra y prefiere lograr la Argentina.
Por el otro lado estuvieron las elecciones de Estados Unidos, es decir, ganó Biden y en esto hubo cierto revuelo a nivel internacional, explotaron las bolsas, creció Wall Street, mejoraron las condiciones a futuro. Habrá que ver cuál es el manejo que tiene la política económica y cuáles son las principales medidas que empieza a tomar a partir de que asuma dentro de un par de semanas. El mundo cambió y para esto a Argentina algunas variables le llegaron mejor, mejoró el oro, mejoró el petróleo, mejoró fundamentalmente la soja. Se descomprime la puja entre Estados Unidos y China, indirectamente beneficia a la Argentina. Ha sido una semana tranquila en materia cambiaria para nuestro país y nos vamos a meter de lleno en el tema que habíamos anticipado, educación y crecimiento económico. Estamos en comunicación y vamos a conversar un poco de algunos temas que tienen que ver con la realidad económica, que tienen que ver con las perspectivas y toda la situación que se viene dando en el último tiempo, con un economista, un docente de la Universidad Nacional de Cuyo, principalmente de la Facultad de Ciencias Económicas, el licenciado Pablo Manic. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, voy a hacer una breve introducción sabiendo que estás preparando tu tesis doctoral y que tiene que ver básicamente con dos temas puntuales, dos variables puntuales, el crecimiento económico y la educación. ¿Cómo podrías ubicarme dentro de esta tesis y qué relación tienen estas variables? Bueno, te cuento un poquito. Sí, el estudio se centra sobre todo en pensar cuál es el impacto que puede tener la educación en el crecimiento económico, justamente en el PBI de un país o si se quiere de una región, pero a largo plazo, ¿no? O sea, no estamos viéndolo de una forma inmediata, pero sí cómo podría impactar en el largo plazo. Y obviamente lo que uno estima, lo que uno piensa es que justamente el impacto va a ser positivo. Mientras mayor sea el nivel educativo que tenga la población de un país, y bueno, probablemente ese mayor nivel educativo impacte positivamente en el PBI. ¿Por qué? Justamente porque consideramos o porque encontramos a lo largo de muchos trabajos de investigación anteriores, digo, ¿no? Sobre todo en los que se basa o en los que se apoya mi tesis, es justamente que la educación impacta en la productividad individual, es decir, hace a los individuos más eficientes, más productivos, y eso se refleja justamente en los salarios o en los niveles de ingresos que obtienen los individuos a medida que van avanzando en la educación. Y bueno, creemos que tiene que haber un reflejo también a nivel agregado, a nivel de PBI, que justamente ese reflejo no ha sido encontrado de una manera muy sencilla. De hecho, hay evidencia un poco contradictoria en ese sentido. Hay autores que han encontrado que efectivamente hay un impacto sobre el PBI de la educación y otros dicen que no. Y bueno, un poco mi trabajo de investigación apunta a contribuir a esa discusión y creo que hasta ahora hemos encontrado que efectivamente hay una contribución positiva de la educación al PBI, ¿no? Un poco va por ese lado. Bien, y una consulta ahí, por ejemplo, ¿por qué desde la micro a la macro, dentro del título, está esta pregunta, desde la micro a la macroeconomía en este tema? Bien, sí, justamente la idea se centra en cómo estimamos o cómo medimos los años de educación de una población. En realidad, más que los años de educación, lo que se conoce como el capital humano de una población. ¿Qué es el capital humano? Bueno, es básicamente qué tan productivo es cada uno de los trabajadores de una economía y cómo se agrega a eso, ¿no? Entonces, en general, la forma tradicional de medirlo ha sido a través de dos variables. La primera ha sido los años promedios de estudio y la segunda ha sido alguna medida de calidad educativa también promedio. ¿Cuál es el problema que encontramos? Es que esas dos medidas tienden a decir, bueno, en realidad es lo mismo que un año adicional, digamos, de estudio para individuos que tienen bajo nivel educativo o medio nivel educativo o alto nivel educativo. Y lo que encontramos es que efectivamente eso no es así. ¿Y cómo lo encontramos? Justamente yendo desde la relación que hay entre los salarios y los años de estudio en la población, que es una relación compleja en el sentido de que originalmente se creía que era muy sencilla esa relación, se creía que un año adicional de estudio impactaba directamente, generaba un aumento porcentual de
de algo así como el 10% en los salarios, y eso era todos los años. Si vos pasabas de 0 años de estudio a 1, tu salario aumentaba en un 10%, si pasabas de 1 a 2, aumentaba en un 10%, y así sucesivamente hasta el último año de estudio. Actualmente, y lo que muestran un poco los datos de Argentina, es que eso no es así, sino que los primeros años de estudio casi que impactan muy poco, tienen un impacto mucho menor, y a medida que vamos avanzando hacia la educación superior, el impacto se empieza a acelerar, ¿no? Empieza a ser cada vez más alto. O sea, al principio es mucho menor al 10% y sobre los últimos años es superior al 10%. Entonces eso quiere decir que la forma de agregar los años de educación con el fin de medir el capital humano de la población no es uniforme a lo largo de toda la población, y hay que tener en cuenta ese efecto a la hora de promediar, digamos. Un poco eso va por ese lado. Esa es la idea. La pista a la hora de construir el capital humano nos viene dado de esa relación microeconómica que está dada entre salarios y nivel educativo, digamos. Bien, ¿y qué años has ido tomando como referencia en el estudio para armar una base de datos? ¿Desde qué año hasta qué año? ¿Qué épocas? Mira, nosotros, como te decía, el trabajo es un trabajo más de largo plazo. Entonces trabajamos con bases de datos un poco ya construidas. Hay una base muy famosa que es la base de datos del famoso Barrow y Lee, y que toma datos desde 1960 hasta el 2010 prácticamente. Ahora debe estar por salir la próxima actualización, me imagino que dentro de poco. ¿Por qué esa base de datos? Porque justamente lo que hacen es un poco tratar de homogeneizar las formas en las que se miden los años educativos entre los distintos países, porque los sistemas obviamente no son iguales, y tratar de establecer un criterio de comparación entre los mismos. Y bueno, un poco va en ese periodo de tiempo, ¿no? Por eso yo decía, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una relación de largo plazo, una relación causal de largo plazo que nos dice un poco qué podemos esperar si aumentamos la calidad educativa, por un lado, porque eso también lo estudiamos, o la cantidad de años de estudio de la población, es decir, si logramos hacer que la población se mantenga sentada un poco más de tiempo, ¿qué podríamos esperar? Obviamente a futuro. ¿Qué tan a futuro? Bueno, habría que esperar, ¿no? O sea, hay que esperar que hoy sentás a las personas a estudiar y después tenés que esperar que salgan al mercado laboral, donde efectivamente van a ser más productivos y que se vean esos resultados. Así que es realmente un periodo de tiempo bastante largo, no es algo tan inmediato, digamos, como podría ser invertir en capital físico, ¿no? O sea, invertir en capital físico es algo relativamente rápido, donde vos simplemente mandas a pedir el capital físico a una empresa que lo provee. Bueno, eso no es tan así con respecto al capital humano, digamos, o a los años de estudio. Bien, y en base a todos estos datos que has venido recabando, a todo el análisis que venís haciendo con respecto a esta tesis doctoral, ¿cómo está ubicada Argentina? ¿Cómo está posicionada con respecto al resto de los países? Bien, como te decía, hay dos variables que nosotros estudiamos, un poco más a nivel agregado, por supuesto. Digo nosotros, con mi director de tesis principalmente, y gente que nos está ayudando, otros profesores que también nos han ayudado, el doctorado, ¿no? Y lo que vemos en Argentina en general, bueno, lo comparamos, primero que nada lo comparamos con las economías avanzadas, sobre todo con Estados Unidos en algunos casos. Y vos lo que ves es que tenés más o menos en promedio, tenés 3 años menos de estudio de promedio en la población, ¿sí? Tenés un porcentaje bastante más grande de la población en niveles sin educación, un poquito cerca del 1% para Argentina, contra menos del 0,5% para Estados Unidos. También porcentajes más grandes en educación primaria, 42% para Argentina contra un 39% para Estados Unidos, mientras que la relación se revierte a partir de la educación secundaria y terciaria, por supuesto. Entonces vemos que tenemos una cantidad de estudios significativamente menor con respecto a los países avanzados, y al mismo tiempo vemos que tenemos una calidad educativa también significativamente menor. Para darte algunos datos, por ejemplo, con respecto a calidad educativa, te comento, son datos conocidos, por supuesto, de los datos de PISA, los últimos que hay. Si vos lo ves, Argentina, por ejemplo, en matemática, el 69% de los estudiantes alcanza el nivel más básico
o el nivel 1 según PISA en matemáticas, ¿no? Mientras que los países de la OCDE llegan al 24%, digamos, o sea, tienen menos de la mitad en ese nivel, que es el nivel más bajo, y consecuentemente llevan a sus estudiantes a niveles mucho más altos. Lo mismo podemos ver, o casi la misma relación la podemos ver tanto en lectura como en ciencias, ¿no? Un poquito menos marcada, porque en lectura tenemos el 52% de los estudiantes en el nivel más básico, contra matemática que teníamos el 69%, digo, y en ciencias el 53% en el nivel más bajo. Ahora, en todos los casos, los países avanzados, como los de la OCDE, y bueno, tienen el 20% en esos niveles que son los niveles iniciales. ¿Sí? Estamos hablando de estudiantes de 15 años. O sea, hay evidentemente un largo camino para hacer, tanto en incentivar a la población a que estudie, o a los chicos a que estudien, si querés, como en brindarles una mejor educación, porque se puede. Si hay países que lo están haciendo, yo creo que se puede, y justamente a lo que apunta mi investigación no va por ese lado, sino va por el lado de decir, bueno, eso es redituable, a largo plazo es realmente redituable. Justamente, te comento de paso, lo que encontramos es, insisto, las dos cosas son redituables, pero se espera un poquito mayor de impacto a través de la calidad educativa con respecto a lo que sería la cantidad de años. Es decir, si nosotros lleváramos los años de estudio de la población a los mismos años de estudio de los países avanzados, bueno, podremos esperar un aumento en promedio, perdón, este cálculo es en promedio para América Latina, pero América Latina puede esperar un promedio de aumento en su PBI per cápita de un 10%, mientras que en calidad educativa ese aumento va al 12,5%, ¿no? O sea, en ambas variables, o sea, jugando con ambas variables, bueno, podemos esperar un incremento importante. Estamos hablando de PBI per cápita, no de PBI, ¿no? Y un poquito mayor en el caso de la calidad educativa. Bien, y ahí, por ejemplo, recién me hablabas como comparativo a Estados Unidos, como referencia, hablando un poco de que ya en el secundario o en la universidad bajaba un poco las horas de estudio de Argentina con respecto a esa principal potencia a nivel internacional. ¿Crees que en el futuro Argentina debería potenciar más horas de estudio en lo que es secundaria y universidad y no tanto por ahí en primaria? No, bueno, claro, o sea, lo que pasa es que obviamente la educación es acumulativa y no podés llegar al secundario, por supuesto, sin pasar por la primaria. Pero sí hay que sacar, o hay que intentar por lo menos incentivar a las personas a que estudien, sobre todo los que no tienen niveles de escolaridad, a que pasen a tener algo de niveles de escolaridad, aunque sea mínimo, y así tratar de ir incentivando a cada porción de la población que se encuentra en un nivel educativo particular a que haga el pasito siguiente. En ese sentido, los estudios muestran que es muy difícil impactar en la generación actual para que aumente, para que mejore su nivel educativo, digamos. Uno lo que hace es impactar en la generación futura, tratando de mostrarle efectivamente los resultados que uno puede obtener a través de una mejor educación, ¿no? Entonces, por eso también genera mucho tiempo, la inversión en educación lleva mucho tiempo, pero evidentemente los resultados que se pueden obtener son muy grandes en ese sentido. Y bien, como decís, sí, es importante aumentar llevar a la población a mayores niveles educativos, secundaria, terciaria, pero sin descuidar, obviamente, la calidad educativa, porque si descuidamos la calidad educativa, con el fin de mantener a la población, si querés, sentada un poco más de tiempo en el banco estudiando, o sea, dándole el incentivo de que pase de grado, si querés, pero no cuidándole la calidad de lo que aprende en cada uno de esos años, y bueno, podrías tener un efecto contrario al esperado en ese sentido. Por eso si querés aumentar los años de estudio, buenísimo, pero siempre teniendo la precaución de que la calidad educativa tiene que ser la misma. Y si podés mejorar las dos, mucho mejor. Y en base a esto, ¿cuál es la perspectiva que podés analizar a futuro? ¿Qué ves en base a todos estos números? ¿Qué te sugieren los números? Y por ahí también un poco la realidad que estamos viviendo, donde la mayoría de la educación pasa por la virtualidad. Bueno, en términos de números, si vos ves las tendencias en general de todos los países, es
la gente tiende a educarse más. Generación a generación tiende a educarse más. O sea, desde el punto de vista de la cantidad de años de estudios, eso es algo que se viene dando solo, ¿sí? Evidentemente las poblaciones van aprendiendo solas que más años de estudio implican mejores posibilidades futuras en términos salariales o de posibilidades de trabajo, y eso, bueno, a la larga es algo bueno, ¿no? O sea, es algo bueno tanto para el individuo como para la población en general. Entonces, creo que el esfuerzo grande en ese sentido debería realizarse un poco por el lado de la calidad educativa. Ahora, con respecto a lo que estamos viendo actualmente de la virtualidad, bueno, en ese caso yo ya no puedo hablar desde lo científico con datos muy fuertes, puedo hablar desde la experiencia que me ha tocado vivir como profesor, pero no te sabría decir con seguridad cuál es el impacto que puede tener todo esto a futuro. Creo que han habido cosas que pueden impactar para mal, digamos, insisto, esto lo digo desde una perspectiva personal, y hay cosas que pueden impactar para bien. Entonces, a futuro creo que hay ciertas prácticas que se pueden seguir implementando desde la virtualidad, apodadas con las prácticas buenas o las que creemos que podrían ser mejores desde lo presencial, ¿no? Yo creo que esto nos ha llevado un poco a adaptarnos en los dos sentidos, pero a la larga no vamos a tener que descuidar la presencialidad y la relación entre los profesores y los estudiantes, que me parece un punto clave y que hoy se ha perdido a través de la virtualidad, un punto clave a la hora de hablar de calidad educativa, ¿no? O sea, ver el profesor, tener contacto con el alumno directo y que se pueda dar cuenta en algún sentido de si el alumno está realmente aprendiendo o no. Yo creo que la virtualidad nos ha distanciado un poco en ese sentido. Pero hay otras cosas en las cuales creo que ha sido beneficiosa. Ha facilitado a algunos alumnos, por supuesto no a todos, ha facilitado la llegada, por lo menos a nivel universitario, la llegada, por ejemplo, a consultas o a clases, les ha hecho un poquito más sencillo, ha tenido más recursos didácticos, también eso se ha generado, y en ese sentido digo, creo que hay cosas buenas de los dos lados y tendríamos que buscar probablemente una alternativa superadora a futuro, ¿no? Entre las dos. Bueno, Pablo, la verdad muy interesante la tesis, me parece sumamente importante la relación de distintas variables, fundamentalmente crecimiento económico y educación fundamentalmente, y ojalá salga todo para bien. Seguramente más adelante te estaremos molestando para seguir analizando un poco más datos que tienen que ver con estas variables. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, José. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hablábamos con el profesor Manik de la Facultad de Ciencias Económicas con respecto a su tesis doctoral, que tiene que ver básicamente con dos variables fundamentales, el tema de la educación por un lado y el tema del crecimiento económico. En un momento donde la educación genera muchas controversias, las clases presenciales, las clases virtuales, si hay que dedicar más horas, si hay que dedicar menos horas, si hay que cambiar los planes de estudio. Es decir, que es una tesis doctoral que la verdad viene en un momento bastante interesante, más allá de que, como hablaba el licenciado en Economía, ha tomado una base de datos desde 1960 hasta 2010 aproximadamente, y en base a esto son las conclusiones que va sacando. La conclusión fundamental a la que quiere llegar seguramente es más horas de estudio, más calidad educativa, mayor productividad del país. Sabemos que la productividad de un país, el bienestar de un país, se mide en la cantidad de horas trabajadas y la cantidad de bienes y servicios que produce un trabajador. Por eso vemos países donde su nivel de productividad es sumamente elevado, caso de China, sin ir más lejos, por la cantidad de bienes y servicios que producen por hora de trabajo sus ciudadanos, comparados con países como la Argentina. Salvando las distancias, es cierto, en China no hay sindicalización, no hay CGT, bueno, hay una serie de cosas completamente distintas a la Argentina, pero más allá de eso, el nivel de productividad es bastante más elevado. Seguramente en otros programas ahondaremos un poco más en estos temas que sirven y mucho para analizar la coyuntura y la realidad económica a nivel nacional. Nuevamente, muchas gracias por estar en Chat Económico y será hasta la semana que viene.
Chao.